comunicación sea transversal, ágil y fluida, y que la información y el conocimiento acumulados sean de libre acceso para todo el personal. Sin olvidar, claro, la necesidad de aprender constantemente del propio consumidor para seguir siendo competitivos, porque el consumidor ha cambiado mucho, pero sigue siendo absolutamente prioritario para las empresas y la razón última por la que existen. Porque el cliente ya hace tiempo que no es un sujeto pasivo que compra la oferta, sino que contribuye de forma activa a la configuración de la misma. Decide, mediante sus actos de consumo, qué marcas y productos satisfacen mejor sus necesidades y representan mejor sus valores. Elige dónde, cómo y cuándo comprar. Comparte información y opiniones. Comparte experiencias sobre productos y servicios con otros usuarios en Internet. Interactúa con las marcas en las redes sociales e incluso participa en la co-creación de productos u ofertas cuando las marcas se lo proponen. Precisamente ahora muchos directivos se encuentran en pleno proceso de decidir cómo incorporar y asimilar la analítica avanzada y la inteligencia de los datos en sus procesos, conscientes de que el Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning revolucionarán, y de hecho ya lo están haciendo, sus estrategias de negocio. Y ya prevén, según nos contaron en las entrevistas, que la dedicación a las personas y a la asimilación de todos estos cambios operativos ocuparán parte importante